bendición de nuestro Señor Dios Todopoderoso siga fluyendo sobre todos nosotros, ya que los humanos somos de ese elemento divino, así como el elemento de los peces es el agua, así también el elemento de todos los seres humanos es Dios. Y para ser felices hay que andar en nuestro elemento. Entonces, sin Dios no se puede ser feliz, porque todos nacimos para Él. Entonces, conscientes de eso, en esta ocasión hablemos, ya que hemos comenzado a hablar sobre los últimos días de la historia. Precisamente los últimos días de la historia tienen que ver con acontecimientos que van a dejarse ver en los elementos, en la atmósfera, en señales, en intensificación de la actitud diabólica, porque como se puede ver, los profetas hablaron que iba a ampliarse cada vez más en los últimos tiempos toda la falsedad y la herejía y todo aquello que a la gente la saca de los caminos de Dios para desviarse a la corrupción y a la iniquidad y al desastre. Pero gloria a Dios que Él habló de un remanente que siempre tiene su permanencia y sus convicciones en el Todopoderoso y en la instrucción que Él nos ha dado a los humanos a través de los profetas y a través de nuestros hermanos los apóstoles, para que nosotros podamos conducirnos por el camino seguro. El camino seguro es Jesús el Cristo, pues Él dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es a través de Cristo que podemos ir al Padre, al gran arquitecto, al Señor creador, al que forma de la nada, al que hizo todo lo que existe de la nada. Entonces, es maravilloso darnos cuenta de que Él está muy aplicado en esa actitud de interés por nosotros los seres humanos. Él quiere salvarnos a todos. Lo dice a través del apóstol San Pablo. Él no quiere, más bien Él quiere que todos los hombres, que todos los seres humanos nos salvemos. Sin embargo, ya vemos cómo lo diabólico se expande, se intensifica y cada vez la gente es atraída, seducida, engañada, llevada a las sendas de corrupción y de perversidad. Pero dice el apóstol San Juan que Dios nos ha dado entendimiento para conocer lo verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que Él es la vida eterna. Entonces vamos a, en esta ocasión, hablar en el primer tiempo de estos postreros días, lo que dijo el Señor, que iba a haber un tiempo de apostasía. Apostasía es abandono de las cosas santas de Dios para seguir tradiciones y propuestas que toda la actitud del engaño producido por el diablo pone para que la gente no conozca al Señor, ya que Satán siempre es enemigo de Dios y sobre todo de los que seguimos a Dios. También Él es enemigo. Entonces tenemos esta porción de las Escrituras
que vamos a mencionar. ¿En Lucas? Cuando el tiempo de preparación, voy a traerlo en mi memoria, dice en Primera de Juan, sobre el primer tiempo, que ya es el último tiempo y y se ha de manifestar el poder del anticristo. Bendito sea el Señor. Entonces, déjame ver esa porción de las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Como vemos entonces, desde los días del apóstol San Juan, él está mencionando que ya espíritu del anticristo estaba influenciando a muchos. En todos los tiempos ha influido. Naturalmente que el personaje llamado el anticristo o la bestia está dicho allá a través de lo que se menciona. Pero antes de eso, como acuérdense que en los días de preparación, cuando la iglesia se prepare, seremos arrebatados. Es la fase 2 de los últimos días de la historia. La iglesia va a ser arrebatada. Y como está advirtiéndonos San Lucas capítulo 21, comenzando con el versículo 19, escuchen esto. San Lucas capítulo 21, versículos 19 y 34 al 36. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Vemos la propuesta del Señor a través de San Lucas, que está diciendo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que vienen tremendos desastres, y eso tiene que ver con la tribulación, porque son 7 tiempos, son 7 años los que va a haber. Los primeros 3.5 años se llama tribulación, y los otros 3.5, para completar 7 tiempos, 7 años, se llaman gran tribulación. Pero no quiere el Señor que pasemos ni siquiera por el primer tiempo, que es los 7 primeros 3 años, porque hay quienes están enseñando que no es justo que nos vayamos sin sufrir nada. Pero es que el sufrimiento de nosotros como cristianos ya lo estamos pasando. ¿Verdad que la gente
nos menosprecian, la gente nos quiere evitar, la gente no quiere una relación cercana a ellos, nuestra, porque como ellos tienen un sistema corrupto de vida, pues no se sienten cómodos que alguien que no sigue el mismo camino de ellos tenga esa fraternidad. Por eso ellos no nos quieren a nosotros dentro de sus fiestas, porque no se sienten cómodos. Ellos quieren que nada les estorbe. Entonces la iglesia ya tiene su prueba, sus tribulaciones como cristianos. No precisamente que tengamos que volver a pasar la tribulación como algunos enseñan que así va a ser. Porque acordémonos que la iglesia del Señor se compone de todas las iglesias que aceptan a Cristo, se arrepienten de su pasada manera de vivir y ponen en ellos un nuevo estilo de vida, le permiten a Dios que venga a forjar ese nuevo renacimiento, pues entonces aprendemos un nuevo estilo de vida, porque realmente la humanidad se compone de 3 grupos. 1, el pueblo de Dios, los israelitas. 2, los hijos de Dios, los que aceptamos a Cristo, la iglesia, porque así está escrito. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibió, mas a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa adopción maravillosa que alcanzamos nosotros se compone de gente del judaísmo convirtiéndose a Cristo, y de los que vivíamos sin Dios, los gentiles, venimos al Señor. Entonces formamos esa comunidad, esa iglesia del Señor. Entonces los que no son creyentes se llaman impíos. Entonces hay justos, impíos y pecadores. ¿Y cuál es la diferencia? El que no ha conocido a Dios no se le llama pecador, se le llama impío porque hace obras de impiedad. Y pecador se le llama el que ya conoce las cosas de Dios. Como dice Santiago, el pecado está en el que ya sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, por eso hemos de ver que hay pueblo de Dios, hijos de Dios, los cristianos, y gentiles o criaturas del Señor. Entonces, en medio de todo esto, a la iglesia, a los creyentes, a los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, que es la iglesia compuesta de varias denominaciones que tengan la sana doctrina, un evangelio completo. Naturalmente, ellos también somos parte de esa iglesia del Señor, que no es una denominación. Cuando una denominación se está autonombrando que nomás ellos son los que se van a salvar, para comenzar ya la regaron, ya no la hicieron por esa actitud, porque Cristo es para todos. Así que Cristo, todos para Cristo y Cristo para todos. ¿Para quiénes son todos? Los que le aceptan, los que nos convertimos al Señor, los que dejamos nuestra vieja manera de vivir, porque antes éramos ovejas descarriadas, dice el apóstol San Pedro, mas ya volvimos al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, ahí nos está diciendo que oremos velando y estemos alerta para que poder evitar que todo el desastre que viene en la tribulación no tengamos que pasar por eso. También dice en primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. La ira venidera no vendrá sobre la iglesia del Señor. Entonces, lo que estamos viendo en todo esto es precisamente estas cosas. Entonces, la gran tribulación comienza con la llegada del anticristo. Y la llegada del anticristo no puede. Ese personaje, ¿quién es el anticristo? Es esa encarnación satánica. Así como vino Cristo, el Mesías enviado por el Padre, así el diablo va a enviar a una, ¿cómo diríamos?, encarnación satánica del diablo mismo. Una representación trayendo los poderes mismos del diablo. Por eso la palabra anticristo quiere decir contra. Por eso San Juan decía que ya había muchos anticristos. No eran el personaje que va a llegar, pero ya el espíritu metido en mucha gente que contradecía y salían con falsa información de las cosas de Dios para desviar. Eso ya era, hasta cierto punto, San Juan les llamó en su tiempo espíritus del anticristo, o sea, anticristos, contra Cristo. Gloria al Señor. Así que en todo esto vemos en 1 Tesalonicenses, escuchen esto, capítulo 2, del versículo 1 al 12, miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Como hemos de ver, el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí están dos cosas, la venida y nuestra reunión con Él. La venida es cuando se manifieste corporalmente a todas las naciones para juzgarlas. Y nuestra reunión con Él es, Él viene por nosotros a nuestro encuentro, pero nadie lo verá. Eso será en un abrir de ojos. Ese es el arrebatamiento. Y luego está mencionando que no nos dejemos mover, pero está diferenciando la venida y nuestra reunión con Él. O sea que la segunda venida se le llama cuando venga a juzgar y a poner en orden.
Y no va a venir el Señor hasta que primero ande acá el anticristo en todos sus movimientos de iniquidad, de maldad, de guerra y de epidemia y de todo lo peor. Tanto que nuestro Señor Jesucristo dijo que serían días tan horribles que nunca ha habido otros semejantes ni los habrá. Esto quiere decir que va a estar horriblemente el sistema en este mundo. Pero qué lindo que nos está diciendo que no nos dejemos mover, porque nuestra reunión con Él va a ser repentina. Esa es la que va a ser una sorpresa. De repente, mucha gente desaparece del planeta. Por eso dice, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será dejado? El que no quiere las cosas de Dios, que solamente está porque pues ya tiene su familia y la familia sirve al Señor, pero él no ha querido, o uno u otro. Allí a quién va a ser cuando el Señor levante su iglesia a reunirnos con Él allá en el cielo atmosférico. Iremos en las nubes a recibir al Señor en los aires, está escrito. Esto quiere decir que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, habla del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo ese desastre no lo va a ver el Señor. Él viene hasta que ya toda esa guerra de Armagedón y todos sus acontecimientos sucedan. Él cuando viene es ya nomás a juzgar a las naciones. Es el capítulo 25 de San Mateo se refiere a cuando Él venga corporalmente. Pero para el arrebatamiento, nuestra reunión con el Señor de la iglesia, primero va a ser arrebatada la iglesia. Allí la apostasía va a estar y la apostasía ya está. Entonces, aquí, por eso son días de prueba para que nosotros nos purifiquemos y nos preparemos, porque en un abrir de ojos, de repente miles de personas ya no estarán aquí. A nivel mundial, millones. Porque los personas que sirven al Señor y estén viviendo en esos días sin ver muerte van a ser transformados, arrebatados a esperar a encontrar al Señor en las nubes. Entonces no vendrá sin que antes venga apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Él en su segunda venida como juez a establecer el reino milenial es hasta el fin de la guerra de Armagedón, hasta el fin de esa actividad diabólica que va a suceder, porque en el capítulo 12 de Apocalipsis habla de que será arrojado a la tierra el diablo, el que ahora está acusando a los redimidos día y noche, será arrojado a la tierra. Y es cuando vienen esos días pésimos, cual nunca en la historia ha habido días tan feos, porque ya está en acción el espíritu de iniquidad, ya está en acción la apostasía, la gente que no le interesan las cosas de Dios y al contrario se burlan o no quieren oír, y comienza uno a platicarles y dice, ya cállese, brother, cámbiale de tema, ahorita no hablemos de eso. Una vez estaba en una reunión de un grupo de pastores y al final yo les dije, les doy una partecita bíblica y les di un tema de los últimos tiempos y la importancia que hay que estar firmes.
Y ya para la otra ocasión me dijeron, no hermano, ya no hay que hablar tanto de la Biblia, hablemos mejor de convivencia y de una buena amistad. No, pues yo dejé de ir ahí mejor. No querían que se hablara de Dios, de la Biblia, que por eso están oyendo en la iglesia y para qué estar oyendo donde quiera. Nosotros tenemos que tener el tema de Dios en nuestras reuniones familiares, aún en fiesta que sea. Siempre convidar la presencia del Señor, porque queremos irnos, no queremos quedarnos a la tribulación. Bendito sea el Señor. Entonces todo esto es lo que va a suceder. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí el anticristo. Ese habló el profeta Daniel desde su tiempo, ya cuando quiso saber los misterios de las edades, en qué pararía todo y hacia dónde iba el mundo, para él convertirse en un mensajero, un profeta de los meros preciosos, que avisó de todo lo que iba a venir. En el capítulo 9. Capítulo 9, sí, perdón. Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que va a suceder. La 50ª semana, la semana que queda por cumplirse, es la semana número 70. 69 semanas se pasaron y entre ellas le quitaron la vida al Mesías. Pero allá en el otro tiempo, como está declarado aquí, y después de la semana, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa es la guerra de Armagedón, lo que humanamente le llaman Tercera Guerra Mundial. Una guerra horrible, una guerra que va a ser pésima, muy fea, como nunca ha habido otra, porque ahora hay armas químicas, hay armas nucleares y todo ese potencial destructivo que el mismo hombre, por inspiración del diablo, han preparado para hacerse garras unos contra otros. Porque desafortunadamente, entre más preparación académica tiene el hombre, más corrupto se vuelve. Porque entonces buscan los intereses personales y no les importa el bienestar de los demás. Y eso es pura guianza del diablo. Aunque hemos de notar que hay gente rica, gente millonaria, que han aceptado a Cristo y sus vidas son preciosas y de bendición para los que tienen menos, porque Dios no hace acepción de personas. Lo malo es que el diablo se mete donde hay toda ambición, pues más los corrompe. Por eso San Pedro dijo que cuando no se echa mano de las Sagradas Escrituras como guía de instrucción, los hombres se corrompen en su ciencia como bestias brutas. Eso dice el apóstol Pedro.
Pero qué importante es darnos cuenta que la mejor alternativa es la que Dios nos da. Entonces, ahí es donde habla de la semana número 70. Esa quedó pospuesta y se divide en 2 tiempos. 3:30 y 3:30. Y es lo que está mencionando allí el profeta Daniel. Gloria al Señor. Entonces, en Primera de Juan, acá estaba lo que yo mencionaba. Quedó acá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, en todo esto podemos contemplar que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, ya teníamos mencionado lo que hemos dicho. Gloria al Señor. Por aquí tengo unas notas. Otra prueba, ahí la tienes. ¿Préstamelas? Entonces podemos ver la diferencia. Primero, Cristo viene por su iglesia, pero viene a encontrarla en las nubes, en el cielo atmosférico. Y luego, eso es lo que le estorba el anticristo, ese personaje, un superestrella, un personaje muy sabio, con tal habilidad que superará a cualquiera en las matemáticas o en ciencia humana. Pero precisamente por eso va a someter todo bajo su autoridad, para que haya un solo gobierno a nivel mundial. Él va a lograrlo. Y como estamos viendo, todo se está acomodando para que haya. Ya hay propuestas que quieren que haya un solo gobierno a nivel mundial y que una sola moneda, y todo eso va a suceder. Todo eso va a suceder. Por eso se habla de que el 666, que es número del hombre. ¿Por qué el número de hombre? Porque la humanidad fuimos criadas en el día número 6. Por eso es el número de nosotros los humanos. Y Satán pelea a la humanidad como sobre la que ha tenido control desde que la raza humana se dejó guiar por el engaño de Satanás en el jardín del Edén. Entonces, Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, que es el segundo Adán, para restaurar lo que estaba perdido. Porque otra vez vendrá el acomodo maravilloso de un planeta lleno de tranquilidad y de paz. Pero mientras, en todo esto, podemos ver lo que está escrito. Pues esto ya lo mencioné. Primera de Juan 2:19. Dime, Primera de Juan 2:19, por favor. Juan distingue entre herejes y creyentes genuinos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 25. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira precede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, eso marca la diferencia. Por eso, identifiquémonos como gente que tiene convicciones y que tenemos una fe fundamentalista. Como dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, los que no hablen conforme esté escrito, es que no les ha amanecido. Entonces hemos de ser gente documentada en las escrituras para creer las cosas que Dios nos ha dejado bien claras. Entonces, lo maravilloso en esto es que Dios ha enviado la información adecuada. Miren lo que dice en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Su espíritu influyendo dentro de personas para contradecir las cosas de Dios. Pero el personaje se va a manifestar y va a ser un gobernante como un imperio mundial único, donde no hay democracia, ni hay teocracia, ni hay socialismo, sino todo bajo un control horrible y malvado. Entonces hemos de notar esto, que ese personaje no se va a manifestar mientras se ha quitado el que le impide. ¿Y quién le impide? El Espíritu Santo derramado en la iglesia del Señor. Mientras la iglesia del Señor esté y no sea arrebatada, no puede manifestarse ese personaje, porque resulta que el Señor a su iglesia, que todavía hay millares que han muerto en Cristo y ellos van a resucitar para ese arrebatamiento. Y los que estemos vivos cuando el Señor haga ese movimiento transformatorio, entonces vamos a tomar cuerpos celestes sin ver muerte. ¡Qué maravilloso! Pero eso va a suceder en ese intermedio entre que el anticristo se manifieste y comience a tomar control del planeta, y que Cristo venga por su iglesia. Es el número 2, la preparación. Número 1. Número 2, el arrebatamiento. Número 3, la tribulación o el anticristo. Pero esta no llega hasta que sea quitada la iglesia. Por eso es que la iglesia de un momento a otro puede ser levantada. Y acuérdense de ese término. Nunca digan rapto, porque esa palabra no está en la Biblia. Digan, seremos arrebatados. La palabra arrebatados del verbo griego quiere decir arpazo, que significa llevar velozmente sin sufrir daño alguno. Eso hará el Señor, como un imán que cuando Él viene a un nivel en las alturas, nos absorbe ese potencial maravilloso. ¡Bum! ¡Vámonos! Somos levantados así como por un imán
al metal. ¡Bum! Vámonos. ¡Qué maravilloso! Por eso, mientras estemos como iglesia aquí, el anticristo no puede manifestarse, porque la iglesia le damos carrilla y no nos soporta. Por eso no puede manifestarse, pero dice, ya está obrando. Ya anda por ahí, pero no puede manifestarse hasta que se ha quitado el que le impide. Y cuando se ha quitado ese que le impide, que es la iglesia del Señor, con la unción del Espíritu Santo, porque la iglesia del Señor es guiada, es sostenida por el Espíritu Santo ahora. Desde que Cristo vino y resucita, se sentó en las alturas y está a la diestra del Padre como nuestro abogado. Pero el Espíritu Santo vino y es el que anda acá redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y nos motiva, nos inspira para que le demos la gloria al Señor y para que estemos siempre santificándonos y tengamos un estilo de vida precioso, bonito, con la paz de Dios. En un mundo de turbulencias podemos tener la paz de Dios, porque escrito está: mucha paz hay para los que amen la ley del Señor, y para ellos no habrá tropiezo. Eso está escrito en el Salmo 119, verso 165. Entonces, ¿qué dice? Mucha paz hay para los que amen la ley de Dios, y para ellos no habrá tropiezo. Eso significa que hay gente que tiene convicciones y que amamos a Dios y que nada nos va a apartar de su camino. ¿Por qué? Pero recuerden, de un momento a otro puede la iglesia ser levantada. Y esperamos en Dios que nos afinemos en nuestra vida espiritual, en estar fervientes, motivados a seguir los caminos del Señor, a anunciarles a otros que hay salvación en Cristo, y que antes que se acabe esa puerta, ese tiempo de oportunidad, antes que se cierre la puerta de la gracia, todavía hay oportunidad de entrar a esa gran salvación. La iglesia va a ser recogida, los muertos resucitando, de los que murieron en Cristo, y los que estén vivos en Dios, transformados sin ver muerte. Hay que luchar por ser de esos que se lleva el Señor con él, no de los que se quedan al tormento de la tribulación, y la gran tribulación, los últimos 3 años y medio finales. Continuaremos hablando de esto en la próxima ocasión. Dios los bendiga.